Tengo un panel de lujo aquí con Roberto Villán, un experto en bioeconomía, que nos va a hacer foco en lo que es la bioindustria, a Pilu Giraud, que se va a ocupar, una experta también en temas muy relacionados al agro, así que nos va a decir cómo la bioeconomía o qué implica la bioeconomía para el agro. Alejandro Bentaberri, con enorme trayectoria en lo que tiene que ver en el ámbito científico, que es otro de los pilares claves de la bioeconomía, y Pablo Costamagna, un especialista en temas de territorialidad, que también es otra de las grandes, digamos, oportunidades que nos enfrenta este nuevo paradigma. Presentado todos, yo voy a comenzar preguntándole a Roberto sobre, bueno, ¿qué significa para la industria este nuevo paradigma de la bioeconomía? Bueno, primero buenos días a todos, muchas gracias a los organizadores por... ¿Se escucha? Por invitarnos. Voy a romper el molde. Me parece que la pregunta tiene trampa. Yo creo que la bioeconomía para la Argentina hoy es una posibilidad de un modelo de desarrollo distinto. A ver, para los americanos básicamente gira en torno a biotecnología aplicada. Es un negocio muy bien armado. Para la gente de la comunidad económica, el énfasis está en el cuidado ambiental. Para una sociedad como la Argentina, esto es reeditar la pregunta de los años 60 del siglo pasado, cuando hubo un paradigma fordista que dominó el mundo y nosotros copiamos tarde y mal, aguante el Winco, la heladera Siam, el Falcon, y ahora ese modelo lo queremos reeditar. Entonces, estamos en un momento en el cual cambia el paradigma internacional y la Argentina entra en crisis respecto a su modelo de organización productiva. Ya no es industrial. Y aparece la bioeconomía. Entonces, o vamos sobre la añoranza del pasado o vamos sobre el sueño del futuro de la bioeconomía. Dicho esto, ¿qué quiere decir industria en bioeconomía? Ahí empezamos a tallar más fino. La verdad que la bioeconomía es transformación de energía. Ya no es industria, es producción. Aplicado a distintos campos. Alimentos, sobrevuela mucho, por lo que yo he escuchado, el tema alimentos. Déjenme sumarle los complejos bioenergéticos completos. Trampa. No biocombustibles. Completos, complejos, completos, oleofínicos, si nos referimos a lo de base acuosa 6. Segundo, tercero, todo el tema de biomateriales. Y cuarto, todo lo que es servicios ecosistémicos. Ahí, este modelo de producción de bioeconomía es una apuesta a futuro que obliga a repensar cosas de fondo. Se habló mucho, vos me cortás cuando hacemos el pase, ¿no? Digo, se habló mucho del puente entre la bioeconomía y el mundo científico. Es la base. Falta el otro puente, entre la bioeconomía y las condiciones de negocios que hagan a la bioeconomía un modelo empresarialmente sustentable y compatible con mover el PBI en la otra punta. Bonus track que nos deja la bioeconomía. Hoy, esta mañana, tuvimos la oportunidad de conversar un ratito y hablábamos como que la bioeconomía se podía entender, o como para desarrollarnos en este modelo de bioeconomía, veníamos un triángulo con 3 vértices, donde teníamos por un vértice dónde estamos parados hoy, todo lo que construimos, nuestras capacidades productivas, nuestros recursos biológicos, que les recuerdo que estamos en la Argentina, en un país con uno de los mayores en cantidad de biodiversidad, ¿no? Entonces tenemos oportunidades federales en todos lados. Teníamos en otro vértice digamos, la geopolítica, todo lo que está pasando en el mundo, y en otro vértice hablábamos de
las regulaciones y cómo llenar la bioeconomía, ese triángulo, en las distintas, digamos, actividades integradas una con otra. Y en esto te pregunto a vos. Sí, ¿Me perdón. dejás hacer el pie Sí. sobre lo que me ibas a preguntar? 3 bonus track y abrimos el juego, porque lo teníamos más o menos pautado. La bioeconomía se hace en el territorio. O sea, no se puede planificar desde entes centrales. Ergo, hay que repensar el territorio. Segundo, la bioeconomía elimina la diferencia entre agro, industria y servicios. Es otra cosa. Y tercero, la bioeconomía tiene una revalorización notable sobre el sistema científico-tecnológico que habíamos desarrollado. Y esos son los 3 que siguen. Bueno, ahora sí paso a Pilo y le pregunto, como productor agrícola, como una persona de campo, ¿cómo está cambiando este modelo, este enfoque de la bioeconomía, tus actividades? Bueno, primero, gracias por la invitación, gracias como santafesina por hacer esta cumbre acá en nuestra provincia. ¿Y cómo lo estamos viviendo? Bueno, realmente así como ansiosos para que se ponga en marcha, para poder tener todo el despliegue que puede tener la bioeconomía, porque los remonto un poquito más atrás y todas estas premisas que estaban comentando como bases para el despliegue de la bioeconomía, Argentina tuvo una anticipación enorme para empezar a romper un paradigma de deterioro, una agricultura de deterioro milenaria, y ya en los 80 Argentina se eligió el camino de una agricultura de cuidado, sistemas de producción de cuidados regenerativos, de restauración y de mejora continua. Y entonces es como que a los grandes mandatos que hoy están tan instalados en las agendas más importantes a nivel global, de que produzcamos más, no solo cantidad, sino calidad, que lo produzcamos más con menos, o sea, menor huella ambiental, mejor huella hídrica, mejor huella de carbono, que nos despojemos de los combustibles fósiles, que nos volquemos a las energías renovables y, como si fuera poco, todas las exigencias, que tengamos gran capacidad de resiliencia, esto del cambio climático. Entonces, realmente tenemos un recorrido enorme, con mucha fortaleza, con muchos errores, por supuesto, también cometidos, pero esos errores hacen a la mejora continua. Y entonces hoy nos ubica en una situación donde estamos en una zona de confort, o sea, tenemos muchísima tecnología, muchísimo conocimiento, muchísima adopción de tecnología, pero estamos comoditizados. Hay muy pocos lugares en distintas regiones del país donde se animaron a dar más pasos concretos relacionados a la bioeconomía. Y cuando hablamos de más pasos concretos relacionados a la bioeconomía, hablamos de lo que nos comentaba Roberto. Nos comentaba que nosotros no solo producimos para generar alimentos para las personas y para los animales, sino que también podemos en nuestros cultivos trabajar para soluciones para la salud. Podemos trabajar a través de la elección y la planificación de distintos cultivos en soluciones para biomateriales, para la construcción, para millones de posibilidades que realmente la riqueza y el privilegio que tiene Argentina a lo largo y a lo ancho del país, a esa riqueza natural, agroclimática, agroecológica, también sumado a la enorme plataforma científico-tecnológica y el enorme talento del ámbito privado y de la vinculación con muchísimos organismos de investigación y desarrollo, tanto públicos como privados. Entonces, en ese sentido es como que decimos, ¿por qué no avanza más rápidamente? ¿Por qué ese despliegue no acompaña realmente las condiciones del país? ¿Por qué estamos muy avanzados en determinados productos y por qué no exploramos en otras producciones también? Y bueno, creo que ahí ya
nos metemos en un terreno donde la visión estratégica, la visión de largo plazo, la visión de ver al país direccionado de esa manera, necesita que estas cumbres estén situadas en todas las provincias, que esta mirada esté consensuada a nivel nacional, provincial y local, y que las decisiones en torno de la política pública tengan el largo plazo suficiente como para que todo este despliegue pueda llevarse adelante. Gracias, Pilu. Yo pienso, ¿no?, un poco lo que se mencionó esta mañana y que estamos hablando, esto de la biomasa se produce en todo el país, en diferentes zonas, empezamos a ver que hay nuevas oportunidades que se detectan, y me parece que acá se habló mucho de la ciencia. Y acá tenemos un especialista en ciencia. ¿Cómo se hace, por ejemplo, en lugares que por ahí, ciudades que hoy tienen 30, 40, 50.000 habitantes, que tienen el potencial de instalar una planta para procesar determinado recurso biológico en un biomaterial, en un biocombustible, o en medicinas, en medicamentos, alimentos? Entonces, ¿cómo se puede trabajar desde el ámbito científico para que esas capacidades científicas estén en esa región? Una pregunta complicada. A ver, primero quisiera decir una cosa, que es agradecer al CFI, a la provincia de Santa Fe por haberme invitado, y también decirles que en realidad con la provincia de Santa Fe me liga una vieja historia. He participado desde hace muchísimos años de evaluación de proyectos, de la creación y la organización de la carrera de biotecnología en la universidad. He jugado como director organizador del INDEAR en su momento y he puesto muchos años, digamos, en Santa Fe. Así que para mí es una gran satisfacción estar acá y escuchar tanto empuje, tanto optimismo en medio de la situación en que se vive, ¿no? Respecto de la pregunta, yo te diría que tiene varias respuestas, porque acá nos estamos refiriendo básicamente a empresas de tipo pequeño, digamos. En su momento, cuando en 2012 se largó el Plan Argentina Innovadora desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no teníamos ninguna duda que estábamos ingresando en la sociedad del conocimiento y que ese iba a ser un pivote del futuro de la Argentina. El Ministerio se creó bajo la consigna promover el ingreso de la Argentina a la sociedad del conocimiento. Ese era el objetivo central. Y el plan reflejaba eso. Tenía 3 pivotes. Uno era el fortalecimiento del sistema científico-tecnológico, de lo cual mucho no voy a hablar, pero para tener una idea, pasamos de cerca de 3.000 investigadores en 2019 a cerca de 11.000 investigadores, 12.000 becarios doctorales y 310 institutos en el CONICET. O sea que hubo un reforzamiento notable de todo el sistema. El segundo pilar se refería al sistema productivo y a la innovación. Y nosotros teníamos muy en cuenta el tema de la innovación inclusiva en ese momento, que tenía, digamos, formalizamos en 6 áreas de prioridad, que eran agroindustria, industria, salud, ambiente, desarrollo humano y alguna más que ahora no me acuerdo, pero bueno, que a su vez consideraban núcleos socioproductivos estratégicos. El plan se hizo con una gran discusión pública, participaron 1.200 personas de la discusión del plan y se definieron 36 núcleos de prioridad, 36 núcleos socioproductivos estratégicos que tenían las características de ser territoriales y resolver problemas socioeconómicos regionales. O sea, teníamos muy puesta la vista en el territorio en ese momento. De esos 36 núcleos, 20 tenían que ver con lo que después llamaríamos bioeconomía. Y eso no era ninguna casualidad, porque en realidad estábamos reflejando lo que pensábamos que era el camino de desarrollo del país y las fortalezas del país. Respecto de las empresas, se crearon como 45 instrumentos, creo yo, de promoción público-privada a través de la agencia. Y eso dio lugar a 120 consorcios público-privados o público-públicos
con una inversión total público-privada de 2.500 millones de pesos de aquella época. Estoy hablando de 2014. O sea, era una inversión muy grande que dio lugar no solamente al reforzamiento de estructuras empresariales, sino a muchas startups que ahora están apareciendo como empresas ya maduras, digamos. Respecto de la forma de hacer llegar esto, había problemas de comunicación y problemas de transferencia. Los problemas de transferencia eran un nudo muy difícil de romper porque nuestras instituciones de ciencia y tecnología no tenían estructuras de transferencia adecuadas, y es lo mismo valía para las universidades y en muchos casos para los institutos tecnológicos. Esto sigue siendo un nudo difícil de romper. Tenemos que decir que hemos avanzado, se ha mejorado, pero todavía el ritmo de la transferencia y la burocracia que hay en el medio impiden de muchas maneras que esto siga el ritmo que requiere la economía. Y esto es una crítica que aceptamos y que, bueno, todo el tiempo hemos tratado de corregir. El otro problema es que hay distintos tipos de demanda. Hay empresas que tienen demandas puntuales, con lo cual uno las puede remitir directamente al conocimiento existente en el sistema científico-tecnológico. Entonces se la vincula a algún instituto, se le da algún instrumento de financiación, de apoyo promocional, y eso en teoría debería poder arrancar. Hay otros que pretenden cosas más grandes, por ejemplo fue el caso del INDEAR acá, que era el ingreso a la biotecnología, y eso dio acuerdo, un acuerdo con ISET, empresas de un rango mucho más amplio, digamos así, y de un horizonte mucho más lejano. Un poco nosotros pensábamos en esa época en que INDEAR tenía que ser algo así como el INVAP, ¿sí? Con gran apoyo del sector de investigación en términos de recursos humanos y experiencia de desarrollo de negocios para los productores. Y algo de eso pasó, ¿sí? Y después tenemos distintos rangos de empresas, pero una de las que nos preocupaba principalmente, y eso va un poco a tu pregunta, eran las que implicaban innovación inclusiva. Y en ese sentido hay que ver lugar por lugar. Es muy difícil generalizar esto con instrumentos y formalizar políticas ahí. Tenemos algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, armamos la cooperativa en Malargüe para el aprovechamiento de lana de camélidos. Y ahí tuvimos que trabajar incluso con antropólogos, con sociólogos, etc., porque una situación sumamente primitiva. No había ni electricidad ni nada. La gente hacía eso en salvajía, ni siquiera había mejoramiento de la llama, de los guanacos en este caso. Y de este tipo de experiencias hay varias, digamos, donde realmente, les digo, hay que trabajar in situ, digamos, sobre todo con miradas muy interdisciplinarias y que además involucran a ciencias sociales ahí. No es solamente cuestión de meter tecnología y conocimiento, es cuestión de cómo hacerlo y cómo generar culturas particulares, ¿sí? Entonces, cuando vos me hablas de una población de 20.000 habitantes, en gran medida tenés que remitirte a eso. Y una cosa que me parece importante decir acá es que en el desarrollo territorial la Argentina tiene no solamente regiones muy diferenciadas por la biomasa, nosotros pensamos en varias bioeconomías en realidad, sino por su cultura productiva. Y en el caso de la innovación tecnológica, el problema de la cultura productiva es clave. Uno tiene que partir de la cultura productiva del lugar. Entonces es muy distinto hacer un ejercicio de innovación desde el sistema científico-tecnológico en Santa Fe que hacerlo en Catamarca o en Ushuaia. ¿Sí? Es distinto tipo de gente. Sí, creo que queda bastante cerrada la idea y me parece que implica una responsabilidad también, un desafío, mejor dicho, muy grande para las provincias de poder ser las quienes tienen que detectar cuáles son esas oportunidades y poder acompañarlos en este desafío, ¿no?, de poder utilizar la ciencia para mejorar la... Déjame decirte una cosa. Cuando vos interactúas con el sector productivo desde el sector científico, lo que hay que tener muy claro es que no es que uno baja línea desde el sector científico-tecnológico. Eso es un ejercicio transdisciplinario.
Y lo que vos tenés que hacer, y lleva bastante tiempo y generar capacidades muy especiales, es un ida y vuelta permanente hasta que podés definir la innovación en términos de lo posible, de las capacidades, de los insumos existentes, digamos así, tanto humanos como materiales, y en términos culturales. Entonces, bueno, alguna vez valdría la pena recapitular lo que pasó con el INDEAR al principio y los productores agrarios acá, digamos, ¿no? Bárbaro. Y esto entonces me abre el pie para preguntarle a Pablo, ¿no? ¿Cómo se trabaja desde el territorio la gente? ¿Cómo la bioeconomía puede impactar en el desarrollo territorial en estos lugares que veníamos mencionando? Bueno, gracias. Buenos días a todos y a todas. ¿Se escucha? ¿No? ¿Está prendido? ¿Ahora se escucha? Ahora se escucha, sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y gracias por la invitación. ¿Cómo impacta? En estos momentos, la bioeconomía impacta en los territorios con mucha diversidad. Lo primero que uno puede decir es que si nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, que es mucho, y hay que seguirlo haciendo, vamos a trabajar con las élites. No las élites como términos peyorativos, ¿no? Es la élite del poder y del conocimiento. Y definitivamente hay que avanzar ahí, pero no es esto versus los que no están dentro de las élites, porque también aparece las élites, lo que hacemos ahí derrama. Bueno, derrama un poquitito, no está medido. El problema que tenemos es que está la diversidad, que necesitamos hacer esto más cosas nuevas. Las cosas nuevas que significan inclusión territorial y dentro de los territorios, inclusión en términos de pyme y en términos de otras economías, como la economía social. Porque el mercado y las políticas que estamos llevando adelante nos llevan a captar, tener ejemplos, tener startups, pero es incompleto. Entonces, estamos transitando en un momento donde tenemos que sostener lo que estamos haciendo, más agregar cosas nuevas. Y en eso agregar cosas nuevas en términos territoriales hay un montón, y yo voy a decir dos por el tiempo que tenemos. Uno, es federalismo. Pero es federalismo. Es no federalismo, qué federales que somos. Es cambiar la matriz de construcción política en la Argentina en los modelos de desarrollo. Donde un modelo nacional que interactúe con modelos territoriales. La centralidad del poder y de la distribución, donde las políticas públicas en general se hacen en Buenos Aires y se deciden en Buenos Aires. ¿Hay algunas que deben seguir siendo así? Sí. Todas no. Hay que romperla. Y las provincias critican esa lógica. Pero después muchas provincias repiten esa lógica. Que los centralismos están en Santa Fe o en Rosario. Depende de la carita. Y ahora agregamos el nodo Rafaela, Sunchales. Hay que agregarle a esas dinámicas, nuevas dinámicas que incluyan otros territorios, que significa pensar el desarrollo también en términos territoriales. Y en esa lógica también hay que intentar una ruptura en términos de cómo se produce conocimiento. Si seguimos así, el conocimiento va a estar captado por las grandes urbes, por las grandes universidades y por las empresas que tengan cabezas diferenciales. Pero nos queda el 70% del aparato productivo afuera y el 70, 60, 50, 40% del país afuera. Entonces, ¿cómo a esto le agregamos la dimensión territorial? Primero, rompiendo la lógica centralista.
Y necesitamos nuevas lógicas, dificilísimo, como lo plantea Mentaver. Lo que pasa es que esa dificultad nos lleva a pensar que si seguimos haciendo solo lo que estamos haciendo, no alcanza. Y la segunda, la ruptura en términos de producción de conocimiento. Nosotros estamos acostumbrados a producir conocimiento para aquellos que capten el conocimiento que producimos. Y ahí es, el sistema científico hace, las grandes empresas y las más rápidas captan. Tenemos dificultad en términos de transferencia, como planteaba el colega, y esa transferencia llega a un círculo un poco más grande de pyme. Y resulta que ahora, como decía también Mentaverri, tenemos que co-construir. Y eso es una lógica totalmente distinta y no tenemos universidades y centros tecnológicos que estén desarrollando potentemente la capacidad de co-construir con las empresas que no saben qué es la bioeconomía. Porque además de bioeconomía estamos laburando en 4.0, estábamos laburando en la economía azul, la verde, la amarilla. Entonces ahí tenemos un tremendo desafío de agregar a lo viejo lo nuevo. Y lo nuevo significa otras capacidades, otra manera de construir política, y necesitamos un montonazo de gente. Y este montonazo de gente significa espacios de diálogo, gobernanza, formación informal, formación en formalidad. No me quiero extender, pero hay cosas que tenemos que sacar innovando. El sistema científico y tecnológico de Argentina es un sistema científico y tecnológico que está en crecimiento. El otro día leía una reflexión de un investigador de Río Negro, el 70% de varias convocatorias, no sé si una, dos, tres o una, ya no me acuerdo, se la quedaban las grandes universidades. ¿Hubo una convocatoria? Sí. ¿Hay mucha guita? Sí. ¿Hay más investigadores y becarios? Sí. ¿A dónde están? Y cuando llegamos a los territorios, ahí se nos complica. Yo trabajo hace muchos años en el sistema de innovación en el País Vasco también, soy de Rafaela. Nos llevó 3 años una política para construir un diálogo de renovación en 4.0 con las empresas más pequeñas, y estamos hablando de la 7ª economía de Europa. Ahí hay cosas nuevas. Si queremos cosas nuevas, tenemos que agregarlo a lo viejo, cosas nuevas. Y perdonen la criticidad, pero lo bueno está así, está bien lo bueno. Y hay que seguir con lo bueno. Pero para una Argentina más inclusiva necesitamos renovarnos e incorporar un montón de gente. Gracias. Roberto. Se puso lindo el baile. Roberto, si no, ¿para qué nos invitan? Es más que eso, porque lo que estamos hablando y pivoteando es el del puente en la ciencia y las empresas tecnológicas levadura, las que después son generadoras de base. Y hay otro puente que está en construcción, más complicado todavía, que es cómo eso le llega a la segunda y tercera industrialización, a las empresas. Digo, por suerte no tenemos el monopolio del problema. Todos los modelos regulatorios y de promoción están pensados sobre el sistema previo. Digo, para verificar eso, lean los diarios de hoy, la discusión anoche del reparto de los porotos en el presupuesto, y está claro los regímenes de promoción, a dónde están. Entonces, la bioeconomía en el segundo puente es lo que hay que construir, implica un parto difícil. No tenemos el monopolio. Veamos las experiencias internacionales. ¿Cómo hicieron los brasileros para incorporar la segunda parte de la industrialización de la agroindustria? Es decir, del pellet a la góndola. Sí, perdón, discúlpeme. Digo, ¿cómo hicieron ese camino? ¿Cómo fue el modelo norteamericano del centro oeste para pasar a las biofábricas a cielo abierto, etanoleras, 6 meses, productoras de piso los primeros 6 meses, y ahora todas detrás del régimen de biodiesel sintético, porque el biojet es central? Bueno,
Ahí me parece que hay que revisar profundamente a largo plazo cuáles son los modelos de incentivos que apalancan negocios sustentables. Porque si el sector empresario no la ve sustentablemente, afuera de los sistemas de subsidio, sino como mecanismos de inversión a mediano y largo plazo, esto va a seguir siendo de élite, como dice Pablo. ¿Qué vemos ahí? Que cotidianamente los modelos de subsidio que apañan el sistema anterior van siendo reforzados, en algunos casos. No voy a hacer menciones de régimen específico. Y en otros casos, los negocios o los bionegocios están en crecimiento leve, lento, pero no con la potencia como para estatuir un nuevo orden o convivir un nuevo orden. Eso es tarea de la dirigencia política. Eso es acuerdo político de mediano y largo plazo a distintos niveles. Ahí me parece que está faltando la reflexión sustantiva y el compromiso de la política, de la realpolitik en Argentina. Después discutiríamos en todo caso, como lo han hecho las sociedades que avanzan en esta dirección, los detalles. Si el sistema impositivo de, se puede decir, impuesto al comercio exterior está bien o está mal, no es una respuesta única, es una respuesta en función de qué. Y eso es un acuerdo político de fondo. Para mí, los desequilibrios macro responden a desequilibrios productivos. El déficit fiscal abaraja los subsidios que puede, tapa algunos, cubre otros y de acuerdo al que mejor codea se lleva el subsidio. Pero lo que hay detrás es una estructura productiva que tiene que cambiar y ese cambio no se lo podemos pedir de un solo saque ni a un solo sector. Tiene que haber un modelo de transición en base a un acuerdo previo. Me parece que ahí la bioeconomía, como apuesta, tiene un escenario para construir que es muy complicado, amerita mirar lo que pasa en el exterior, pero tiene el flavor de lo local. Ahí sí el federalismo tiene otro canto. Me parece que es materia de construcción y de discusión abierta. Sí, yo quisiera abstraerme un poquito de los temas por ahí más políticos y que tienen que ver de desarrollo y meterme más en lo que tiene la bioeconomía para ofrecer. Y en este caso, más allá de lo que vos comentás, Pablo, que son realidades que tiene la Argentina, como modelo de desarrollo de lo biológico respecto de lo que veníamos construyendo en el siglo XX, que era una economía más mineral, ahora estamos en una bioeconomía más biológica, más tecnológica. Entonces, desde este punto de vista, yo digo, bueno, ¿qué tiene la bioeconomía para ofrecerle, por ejemplo, a una zona que hoy puede estar un poco más retrasada que la zona centro, la zona núcleo o los grandes centros urbanos como desarrollo? ¿Querés hablar vos, Alejandro? Sí, la pregunta es para todos, ¿eh? Yo todas las preguntas que hago son para todos. A ver, está claro que la bioeconomía tiene un fuerte componente de conocimientos, y que yo diría, es la puerta de ingreso a la sociedad del conocimiento del sector bio. Esa es nuestra definición. Pero les quiero, ya que hablamos de esto, de las responsabilidades políticas, el primer problema que tuvimos nosotros al hacer un plan de ciencia y tecnología en 2012 es que no existía una estrategia de desarrollo del país. Y no existe desde hace tiempo, yo diría desde hace 80 años más o menos. Entonces tuvimos que resolver el problema a lo argentino. Convocar gente, tratar de invocar cuáles eran los principales núcleos socioproductivos donde podíamos incidir y a partir de eso estructurar un plan que tenía que ser territorial, porque estaba claro que el desequilibrio principal de la Argentina es territorial.
Un país que tiene concentrada la mitad de la población en 400 kilómetros cuadrados, obviamente no puede funcionar. Y nosotros teníamos que resolver el asentamiento poblacional y el desarrollo integral del país. La bioeconomía nos vino muy bien por dos razones. Primero, porque rompía la discusión campo-industria, que nos llevó a una cosa totalmente anacrónica, que en ningún país se discute ya nunca más, y cuyo saldo había sido una agricultura primarizada y una industria muy poco competitiva. Y entonces lo que decíamos es, tenemos que salir de esta disyuntiva por arriba, hay que industrializar la agricultura, hay que agregar valor agregado y hay que regionalizar esto, hay que ponerlo en el territorio. Entonces, el Plan Argentina 2020 de innovación era un plan territorial en el fondo. Por eso los núcleos socioproductivos se discutían por regiones, ¿sí? Esto no cabe ninguna duda, y la bioeconomía nos vino de perillas porque en realidad no puede haber bioeconomía sin territorialidad. Tiene que estar sentada en el territorio. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a un consenso estratégico sobre el desarrollo en la Argentina cuando las cabezas de la Argentina están pensando en otra cosa? Ese es el gran problema, y este sigue siendo el gran problema. Entonces lo que dijimos es, vamos a tratar de construir desde abajo, vamos a construir a partir de las regiones. Por eso los encuentros de bioeconomía y la difusión y la comunicación se hizo inicialmente centralmente, pero al año siguiente empezamos a trabajar por bioeconomías regionales, porque nos parecía muy claro que en la Argentina no hay una bioeconomía, había 5 o 6 bioeconomías, y esto tiene que ver con las fuentes de biomasa, con las culturas, con toda esta cosa que decíamos antes. Tenemos que operar desde el territorio y la iniciativa política tiene que venir desde el territorio y las políticas nacionales tienen que apoyar a las iniciativas territoriales. Eso fortalece genuinamente el federalismo, porque el federalismo empieza por la economía, no por Chacho Peñalosa o quien usa el poncho más colorado. Eso es pasado y pasado anacrónico también. Entonces, si nosotros logramos que la provincia de Santa Fe se convierta en un polo bioeconómico, eso es federalismo en serio. Y si logramos lo mismo en Córdoba, en Catamarca y en Tucumán, también es en serio. Y terminamos con esta historia de discutir si somos unitarios o federales todavía, o cosas que realmente, digamos, ya pasaron al cajón de la historia. Pilu, algo para esa era la idea. perdón. Entonces, acá lo que tenés como gran déficit es que sigue habiendo una ausencia de consenso sobre lo que es una estrategia de desarrollo en la Argentina. Y hay algunos que siguen pensando en la chimenea de las fábricas, a pesar de que son bastante contaminantes, y otros que vendiendo soja nos salvamos todos. Y eso no es así. Ya no es así en el mundo. El mundo en que vivimos es otro ya a esta altura. Y lo que eran ventajas comparativas de la Argentina, dentro de poco dejan de existir ya. Por eso el problema, el eje central del Plan de Ciencia y Técnica fue la economía del conocimiento, que era lo que visiblemente hace 15 años atrás veíamos que estábamos entrando aceleradamente. Hoy esto nadie lo duda. Esto nadie lo duda. Me quiero sumar a esto de la industria a cielo abierto, que somos nosotros, que todo lo que les contaba, esta agricultura de carbono neutro, de balance de carbono neutro, dadores de carbono que podemos ser como punto de partida de toda esta propuesta que estamos compartiendo acá, la posibilidad también de despojarnos, así como no es agroindustria, ese bio que une el agro y la industria, que es fabuloso y que es con una potencia ilimitada, también la posibilidad de transformarnos, decíamos, ¿no? Que o sea, no dejar de hacer producciones que hacemos, pero aparte de la producción que hacemos, también transformarla. Y en muchísimos casos que los desechos de esa nueva producción sea el principio de otra cadena productiva. Y realmente ahí tenemos muchísimas posibilidades en lo que es la transformación para carne, lo que es para los distintos tipos de carne, lo que tiene que ver con la generación de energía también a través de eso, y también con la posibilidad de generar fertilizantes biológicos para la producción, o sea, una cadena ilimitada, pero seguimos hablando de la zona por ahí más privilegiada, podríamos decir. Sin embargo, en cada rincón del país tenemos una posibilidad. Por ejemplo, los nichos de los pueblos originarios, con el cuidado del monte nativo y con la transformación textil en esas fibras que tienen, la verdad que
pueden ser, son en muchos casos y podemos aspirar a muchísimo más, productos de lujo consumidos en distintos lugares del mundo. Podríamos hacer en cada lugar de cada provincia una descripción en ese sentido. Pero esto necesita co-construir, como dijeron también ustedes. Necesita pensarnos entre muchos, pensarnos juntos, lo público con lo privado, con las distintas tecnologías. Y vuelvo al mismo punto, es el círculo perfecto para fomentar la inversión, para generar riqueza en los distintos lugares del país, para incrementar la producción y la recaudación y que esa recaudación retorne. Es la herramienta perfecta para que esa recaudación retorne, impulse más inversiones, vuelva en servicios para las comunidades y vuelva sobre todo a atender en servicios a los menos favorecidos, ese 50% que nos pesa tanto sobre las espaldas de todos los argentinos. Es una herramienta real que tiene el despliegue acertado, pero necesita que tengamos esa generosidad de que nadie quiera ser el dueño de la criatura, esa generosidad de pensar que compartiendo las ideas es donde vamos a llegar más lejos y donde uniendo fuerzas para trabajar vamos a llegar más lejos. Pablo, ¿algo al respecto? Me parece que la continuidad en términos de lo que planteaban la colega y mis colegas de recién tiene que ver con una propuesta que entre varias propuestas que van emergiendo del panel y que se van a seguir escuchando, yo creo que hay que hacer mucho eje en el tema de las capacidades. Frente a estas dudas, a esta incertidumbre, a esta conexión que planteaba también Roberto entre la organización industrial, la política, el sistema científico, creo que tenemos que apuntar a construir nuevas capacidades y nuevas capacidades. Yo soy un tipo que reclama política del Estado para esto. Este Estado es un Estado que desarrolle nuevas capacidades, posiblemente en muchos aspectos de este Estado, pero necesitamos un Estado que construya esta manera de construir. Una universidad también que requiera otra manera de dialogar y de construir puentes con aquellos que hacen cosas distintas, ¿no? Como se planteaba en el panel. Entonces yo creo que frente a la continuidad hay que hacer un eje muy grande en la construcción de capacidades que tienen que ver con gente que sepa construir visión compartida, gente que sepa construir agenda, gente que sepa interpretar la complejidad, gente que sepa gestionar la complejidad. Yo creo que ahí hay un eje, pero no puedo, en un panel de desarrollo es muy difícil hablar de bioeconomía sin hablar de política, porque en el desarrollo el desarrollo es un modo de hacer. Y en ese modo de hacer creo que hay un eje muy central en el tema de las capacidades que derribe barrera de versus, una versus la otra. Creo que ahí hay un punto donde podemos caminar mucho en los próximos años. Roberto, te dejo. La pregunta era qué puede aportar la bioeconomía. Yo voy a tomar dos temas que son peligrosos. Uno, ¿con la bioeconomía alcanza para generar empleo y levantar el número de desempleados que tenemos? Eso hay que plantearlo abiertamente. Con esta estructura productiva, seguro que no. Tengo mis serias dudas. No vamos a llegar escalando la armaduría, pero tampoco llegamos con la agroindustrialización trunca en los semielaborados. Y digámoslo abiertamente, uno va 80 kilómetros de acá para el oeste y encuentra máquina agrícola sin gente. Con demandas de mano de obra. Y hace 3 kilómetros para el otro lado y encuentra 2 generaciones de gente viviendo de planes. Y ese mundo no derrama. Entonces, ahí hay que encontrar una herramienta para cambiar la estructura productiva, potenciar la posibilidad de generación de empleo de las actividades bioeconómicas y en la otra punta hacer el puente. Porque esas son las transiciones schumpeterianas básicas. Segunda cosa. Tercera, voy a decir 3. Segunda, nos olvidamos del tema de la salud. Ojo, ese es otro pedazo bioeconómico fundamental.
ahora de plataforma común, de empleo difundido, de reconversión, y donde también tenemos capacidades espectaculares para desarrollar. Tercer punto. Incluso, perdón, quiero aportar algo, me parece que hay una oportunidad muy grande en lo que alguien alguna vez definió como lujo sustentable. Hay personas en el mundo que demandan productos de muchísimo valor, como mencionaba Pilu, un poncho, un suéter de lana fina, de alpaca, que hoy realizado bajo buenas prácticas, cuidando el bienestar animal y gente que cumpla un bien social. Hay gente que está dispuesta a pagar mucho más por ese producto, sabiendo que está ayudando a una comunidad a desarrollarse. Y eso me parece que también es una oportunidad muy grande que tiene que ver con esto que decís vos, más allá de la medicina o la cosmética, utilizando toda la enorme biodiversidad de recursos que tenemos en el país. Bien. Por cada puesto de trabajo generado por alimento, bebida y trabajo se generan 4 puestos adicionales indirectos. 1,5 para atrás, 2,5 para adelante. Eso es el modelo de potenciación, para poner un dato duro. Pero yo quería hacer de reflexión de otro tipo. También tenemos un problema en el ecosistema empresarial argentino. Tremendamente variopinto, altamente concentrado. Si es variopinto, tiene sus mañas. O sea, desarrolló una serie de habilidades propias de convivir en contextos macroeconómicos que desafían la supervivencia y generó un variopinto de concentraciones muy complicadas de manejar. La bioeconomía es un semillero de nuevas empresas, con capacidad de equilibrar lo que tenemos para reinsertarnos de una manera mejor. Yo pondría una ficha importante ahí con diversos matices, no solo pymes, cooperativas, formas de asociatividad distintas de cooperativas, y el segundo paso de los nacimientos rápidos de microempresas. La tasa de natalidad no es mala de empresas nuevas. Lo que es pésimo es la tasa de mortalidad de los primeros 4 o 5 años. Y ahí es donde el modelo apaña más lo previo que lo que apostaríamos a futuro de la bioeconomía. Entonces, ese pedazo o en ese lapso, la bioeconomía tiene mucho para decir. Pie de página. Me tocó coordinar el censo, etcétera. Poné más cerca, Roberto, dale. Me tocó coordinar el censo. Descubrimos que hay entre 120 y 180 pequeñas, ahora cuando diga el número me van a decir que pequeña tiene nada, pero empresas que arrancan del primer piso y empiezan la industrialización, ¿no? En pollo, en cerdo, etcétera, etcétera. Esos son las pequeñas historias de los 5 o 6 complejos agroindustriales sustantivos y competitivos que tenemos nosotros. Esas bases, lo pongo en términos de ejemplo y no quiero decir que sea lo único, es un modelo que está allí a la buena de Dios sin voice política, dicho sea de paso, sin instrumentos específicos, porque no caen en Paseo Colón, porque no son del agro, no caen en Diagonal Sur, porque no son de producción, no caen en los ministerios habituales y generalmente viajan a Buenos Aires. Esa es la federalización trucha que tenemos en Argentina. Bueno, cuando yo me refiero a los modelos de incentivos que hay que consensuar, me refiero a eso. ¿Me permitís, Roberto, Dale. me echar una cosita? Hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, con lo cual debe haber cambiado, no sé cuánto, pero debe haber cambiado, y esto es que hicimos a partir de un censo que hace Rafaela, de un censo industrial. De paso, es una ciudad que construye información, con lo cual es diferente en algunas cosas. Y hicimos un estudio con algunas variables sobre cómo innovaban las empresas y teníamos 4 cuadrantes. Las innovadoras, y tenían todas las categorías. Las que menos innovan, lo hago en términos de que se me entienda. Hay un tercer grupo que innovan poco y hay otros que no innovan nada. Entonces, tenemos algunas políticas para los que innovan. No tenemos incentivo
para los que innovan poco, los que innovan casi nada, y menos aún para los que no innovan nada de nada. Y nos queda fuera todo el paneo que estás haciendo vos. ¿Sí? Los nuevos, las empresas, la economía social. Entonces, ¿cómo dotamos de un nuevo sistema de incentivos, de un nuevo sistema de políticas para esos grupos que además no se enteran de lo que pasa en las capitales? Porque hacemos una convocatoria de crédito para pyme y no entran, hacemos una convocatoria PICT, para el tema de innovación y no les llega. O sea, ¿y cómo montamos para eso una red para que ellos entren en este proceso, ¿no? Entren en este proceso que además no es lo único que tienen en la cabeza, ¿no? Tienen otras cositas en la cabeza y la cabeza aguanta lo que aguanta. Entonces, refuerzo lo que decías vos en términos de repensar el sistema de incentivos también con una dimensión territorial, ¿no? Anoto un pie de página chiquito y te dejo. Sí, no hablamos más. Además del problema de incentivo que mejore o empioje o no la rentabilidad, hay un problema de normatización para los nuevos productos o los productos propios de la bioeconomía, que es como un piso necesario a definir lo más rápidamente posible, porque si no, no hay mercado. Las definiciones de biocombustible son descripciones de proceso, no son definiciones de lo que es el combustible fósil. Los bioinsumos, el biol, tiene severos problemas de definición allí. Entonces, el que arma la definición prefigura el mercado. El que prefigura el mercado después tiene la trayectoria más o menos exitosa. O sea, el Estado no solo en términos de promociones monetarias, sino de reglas de juego de nuevos mercados. A mí me parece que ahí hay un ámbito sustantivo y eso no es la gran política. Esos son los organismos descentralizados y los segundos y terceros niveles de burocracia, algunos de los cuales pegan a nivel provincial, necesariamente. Ale, perdón, te corté. No, quería decir una cosa, un poco a partir de lo que estabas mencionando. Bioeconomía no es solo la agroindustria, eso hay que tenerlo claro también. Bioeconomía, por ejemplo, es la gestión ambiental. La gestión ambiental es un problema de futuro que puede dar lugar a todo un sector económico. Bioeconomía es el turismo sostenible y eso no requiere tanta inversión de capital y está mucho más cerca de la realidad social, que incorporás mucho más fácilmente a la gente al turismo sostenible en la Argentina, con relativamente poca inversión y mucho retorno, por ejemplo. El otro punto que me parece importante es que no solamente es un problema de sostenibilidad económica, la bioeconomía es un problema de sostenibilidad social y ambiental también. Y en ese sentido hay muchas otras fuentes de trabajo que están ahí planteadas. Por ejemplo, la Argentina es un país sin infraestructura, totalmente desintegrada a la región del norte, de la central y no digamos de la Patagonia, que está prácticamente aislada. La construcción de la infraestructura de transporte, energética y de comunicaciones es trabajo y es una condición, es un prerequisito para una bioeconomía eficaz. El otro tema es, hay en la Argentina una enorme cantidad de biomasa desperdiciada en el campo. El programa ProBiomasa dice, contabilizando esto municipio por municipio, píxel por píxel, que la biomasa disponible, no utilizable, pero disponible comercialmente, equivale a 40 millones de toneladas por año. Eso es casi una segunda agricultura desperdiciada también. Y ahí faltan un montón de actores productivos. Por ejemplo, toda la logística de recolección y concentración de residuos agroindustriales, urbanos, etcétera, es trabajo también. Y así podemos hablar también del sector forestal. Argentina podría ser un país forestal. No lo es por razones de cultura, por razones de muchos tipos, digamos, muchas explicaciones puede haber. Pero ese es un sector que según la perspectiva puede dar 160.000 puestos de trabajo rápidamente, pero las cadenas forestales son muy ramificadas y dan mucho trabajo. Entonces, desde el punto de vista de la sostenibilidad social, volver al tema de las iniciativas en el territorio, plantear el tema en forma integral, es crítico, porque si no se resuelve ahí, no se va a resolver en ningún otro lado. E insisto también en otras dos cosas.
está la participación del sector farma, que no es nada despreciable, ni en empleo, ni en ingreso de divisas. Eso no está contabilizado nunca en ningún impacto de la bioeconomía. En la cuenta bioeconómica nunca lo ponemos, pero es así, digamos. Está el sector cosmetológico, que también está eso. Está la industria química y está una serie de sectores industriales como textiles, papel, etcétera, etcétera. Así que cuando empezamos a sumar todo eso y lo globalizamos en bioeconomía, el plan de desarrollo territorial deja de ser solamente la agroindustria. Entonces, en ese sentido, me parece que es crítico revisar nuestra idea de bioeconomía. Además, El otro tema que quiero ponerles acá, que también hay que insistir en la sustentabilidad ambiental, porque Argentina no está muy preocupada por esto, en primer lugar porque somos un territorio muy grande y somos pocos habitantes, entonces nuestra huella ecológica no cuenta tanto como la que puede pesar en Alemania, pero si queremos internacionalizar las economías y no tenemos en cuenta la cuestión ambiental, el problema de la trazabilidad de los procesos y todo demás, no vamos a tener éxito. No vamos a poder entrar en el mercado. Entonces hay un montón de temas que tenemos que ver que hacen un enfoque más integral de la bioeconomía. Yo quiero decirles también que la bioeconomía es un concepto que ha evolucionado mucho en los últimos 10 años o 15 años. Empezó a ser un planteo por la oferta de tecnología. Esa es la historia de la tecnología, de la bioeconomía americana y en buena manera y en buena proporción de la bioeconomía europea, que hablaba de productos biobasados, ¿no? Era una oferta de sustitución de productos, básicamente. Pero la discusión pública, particularmente con los sectores ambientalistas, etcétera, ha llevado a incluir toda otra serie de problemas. Y en la Argentina, nosotros hemos tenido muchas polémicas a nivel internacional, hemos hecho muchos intentos de incluir la bioeconomía en el ámbito internacional. Por ejemplo, en el Foro Mundial de Bioeconomía llegamos a proponer que se hiciera en la Argentina, se hicieron acuerdos cuatriministeriales con Alemania, con Finlandia, con un montón de países, con Canadá, y siempre uno se encuentra con que hay una geopolítica de la bioeconomía. Y en la geopolítica de la bioeconomía, cuando uno discute con Europa y la Comunidad Europea, el papel que le toca a países como estos es producir biomasa, pero no elaborarla, ¿sí? Entonces, cuando uno discuta con los colegas alemanes y les dicen, miren muchachos, en el siglo XIX nosotros cumplimos el papel de producir biomasa, les mandábamos granos y ustedes los elaboraban y nos mandaban los productos. No queremos repetir esa historia. Si quieren ser socios está muy bien, pero nosotros queremos desarrollo tecnológico. Cuando decimos eso en Europa, y yo lo he dicho en la Comunidad Europea, en la OECD, en los ministerios alemanes, los señores agarran, fruncen la nariz y dicen, bueno, ya vamos a ver, ¿sí? Así que el juego es muy complicado. Si la dirigencia argentina no empieza a entender cómo viene el fuego del futuro y el juego mundial, la vamos a pasar muy mal. Si lo entiende, este puede ser un futuro esplendoroso, pero tiene que entenderlo desde los intereses nacionales y del desarrollo integral del país. Si no entiende eso, realmente esto sigue pendiente abajo. Roberto, ¿vos querías acotar No, un algo? comentario chiquitito. Digo, empezamos a explorar en profundidad las zonas ríspidas, el lado no feliz de la bioeconomía, y pasamos de remar en dulce de leche a remar en Nutella, para decirlo en criollo. ¿Qué es lo que te dice la gente que la lleva a la práctica? Más los problemas de empresarialidad, más los problemas, etcétera, más los problemas. Pero hay una cosa que es clave no perder de vista. La decisión ahora es nuestra, porque el mundo tiene una geopolítica abierta donde los conflictos que plantea Alejandro al menos nos consultan o al menos nos demandan, tanto en términos de alimento como de energía, como de algunos insumos particulares, ubican a la Argentina en un nuevo plano. Entonces, ahora la respuesta es casi un desafío de la inteligencia nacional. Acá, perdón. Qué problema, ¿no? ¿Puedo Sí. uno cortito? Volvemos a los condimentos y a los enganches. Es un enorme atractivo para los jóvenes. Incluye todos los procesos, todas las tecnologías que los jóvenes manejan muchísimo. Es realmente atractivo y voy a rescatar el valor de las mujeres. Muchos de ustedes mencionaron el valor del territorio, la cultura.
conocer la real necesidad en territorio. Y ahí las mujeres son quizás las protagonistas más importantes para esa transmisión, para ese involucramiento y después también para poder llevar adelante el diseño de políticas públicas y las actividades más adecuadas. Bueno, acá lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, el debate está lindo, muy lindo, así que lo que les voy a pedir es a cada uno una reflexión final, casi un tuit. Si ustedes tuvieran que poner un tuit sobre lo conversado hoy, así cerramos con eso. Arranco. Dale. Me sumo a lo de Roberto, ¿no? En términos de racionalidad, tenemos cosas lindas y remadas en dulce de leche. Pero en Argentina hemos demostrado que algunos cambios se pueden hacer a pesar de que parece que no se pueden hacer. Yo ahí pongo un tema que no viene de la economía política ni de la bioeconomía. Y es un término de un viejo pedagogo que a todo esto le tenemos que meter esperanza. Hay un libro que es Pedagogía de la Esperanza, es precioso. La ruptura de estas cosas es construcción con esperanza. Y tiene poco de racionalidad, pero demuestra que muchos de los cambios que hemos hecho es que hemos ido con la cabeza a pegarle y rompimos algunas cosas. Y yo creo que ahí, no hay que ser pesimista. La realidad es compleja. Hay que dotarse de esperanza porque la necesita este país. ¿Seguís vos, Pilu? Argentina es uno de los pocos países en el mundo con las condiciones para todo este despliegue. Creo que ninguno de nosotros queremos ser parte de dejarlo pasar. Y solo un ejemplo para hacer tanto foco en lo importante de tener una estrategia país, un faro país, y que lo que construyó el gobierno anterior, el actual y el futuro vaya siempre encadenado y en un pensamiento de mejora continua. Hace creo que 15 años en Argentina y en Brasil había 5 refinerías de productoras de bioetanol. Hoy en Argentina siguen habiendo las mismas 5. En Brasil hay 15. Alejandro. Creo que se puede resumir, por lo menos lo que yo pienso, en muy pocas palabras. Podemos construir la bioeconomía a partir de las redes regionales, a través de programas y de una discusión que tiene que ser necesariamente muy participativa. Acá hay que incluir a todos los actores, incluso a los sociales. Y cuando digo los sociales también están los sindicatos, la gente que busca trabajo, los desocupados, etc. Y el otro punto es, la Argentina no va a ir a ningún lado si no tiene estrategias nacionales de desarrollo. Acá hay una gran vacancia que es el rol del Estado en todo esto, porque todo lo que estamos viendo, la transición a la economía del conocimiento, no es espontánea. Y como todas las grandes transiciones, puede terminar muy bien o muy mal, ¿sí? Solo que en esta época los riesgos son mucho más altos que en la transición del feudalismo a la sociedad industrial o cosas por el estilo. A mí me parece que la crisis trae la posibilidad de cambiar con todo lo complicado y doloroso que son las crisis. Yo, frente a la crisis actual que tiene la Argentina, veo ahí una salida. Prefiero soñar ese futuro en bioeconomía y no añorar un pasado que no va a volver con un modelo que ya fue. Y ahí la apuesta es a los disruptivos, a los pibes con arito, mochila, metaverso, que no les entiendo, y a los que, a pesar de la edad, siguen pensando como jóvenes. Bueno, muchísimas gracias a los 4 panelistas y a ustedes por habernos acompañado. La verdad que ha sido un debate más que interesante, por lo menos para mí. Gracias. Muchísimas gracias con este panel. La bioeconomía como motor del desarrollo territorial y de las inserciones internacionales.